Conversamos en este episodio junto a Cristian Sobrino y David Sotopadín. Uno trabajó en el gobierno bajo AFAF, dirigió el Banco Gubernamental de Fomento. El otro, planificador y visionario del proyecto Ruta Borinquen. Conversamos sobre el desarrollo sostenible en Puerto Rico. Si el patrimonio no es utilizado, no es patrimonio, es carga y es estorbo. Esa frase se convierte en un debate entre los diferentes pensamientos de este grupo que nos acompaña. Sintonicen. Altamente político y democrático lleva, le debilita el técnico. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Porque aquí es que vienen y... Vamos con el condominio Sol y Playa en Rincón. Ayer el gobernador Pierluisi anuncia, no sé, 50 millones ¿Estás para... grabando ya? Yo lo prendí, se prendieron los micrófonos, pero sí, estaba buena la conversación y arrancó. Sol y Playa en Rincón está en la zona marítimo terrestre. Se forma la protesta allí, se convierte en el frente de los ambientalistas contra los pro desarrollo, y siempre está la línea de que hacer desarrollo resiliente, bien pensado, puede ir en contra. Hay unos que se van a oponer a todo y critican todo. El gobernador anuncia ahora un dinero para la erosión costera, cambio climático, proteger. Pero hay propuestas que se han hecho en la legislatura para hacer una revisión sobre la construcción en la zona costera. ¿Qué tú ves de todo este meollo? ¿Quién juega un rol aquí de sensatez en cuanto a lo que se debe de hacer y que sea inclusivo? Que sea inclusivo. Sí. Bueno, y esto es un poquito controversial. El issue, en el caso de Sol y Playa, y lo que por ejemplo pasó en Aguadilla, y lo que se están viendo en otros lugares, es Punta Bandera en Luquillo. es una ausencia de autoridad. Y cuando yo digo autoridad es, tú te puedes oponer todo lo que tú quieras, ¿verdad? Todos en este cuarto tenemos opiniones diversas sobre un sinnúmero de temas, ¿verdad? Pero si hay un choque entre todos nosotros que va a entorpecer el orden público o, entre comillas, la paz, ¿verdad? Se supone que existe una autoridad que dice no. Y esa autoridad tiene tanto la capacidad para resolver la controversia de una manera u otra, de forma definitiva, y poder imponer esa voluntad si alguien trata de hacer lo que pasó en algunos de estos casos, donde trataban de imponer su voluntad violentamente. Sea invasión de terreno, sea cayendo a palo a alguien. Se supone, ¿verdad? En teoría, si hay una autoridad, pues tú haces la marcha tremendo, tú cruzas la raya, te vas a chaval. El tribunal al final determinó. Sí, pero antes del tribunal, ¿verdad? Yo creo que para mí lo que era más problemático de toda la imagen era, en el caso de Aguadilla, por ejemplo, ver un chorro de protestantes y un chorro de guardias de seguridad cayéndose encima. Uno saca la pistola, pega el tiro y la fuerza de choque estaba a 5 minutos mirándolo todo y no intervenía hasta que se escuchó el tiro. ¿Ves? Eso es falta de autoridad. Eso es lo que te explica que tú puedas tener edificios abandonados cogiendo crimen y no pasa nada. Porque en relación al asunto de miedo a que haya consecuencia electoral, las autoridades gubernamentales no ejercen ese rol. Y eso, hasta cierto punto, lleva a que las controversias se quedan en ruido, pero nunca hay una solución definitiva. O sea, nosotros vamos a estar todavía probablemente discutiendo Sol y Playa por los próximos 10 años. Digo, por los próximos 10 o 15 años, hasta que el mar se termine de meter en ese edificio y la naturaleza es quien tenga la última palabra, más allá de la autoridad o el que protesta o el que no, porque es que, digo, en ese caso en particular, o sea, ni un lado ni el otro tiene la razón la tiene lo que va a pasar de aquí a 15 años, que es indiscutible. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Ocean Park, ahí hay un chorro de propiedades multimillonarias, ¿verdad? Los residentes tienen el dinero, en teoría, para montar, porque por el huracán se rompió no sé si era el arrecife, pero lo que esencialmente impedía que la playa siguiera comiéndose poco a poco. Tú puedes construir un arrecife
o un tipo de break con piedra, ¿por qué no ocurre? Porque no hay necesariamente el incentivo de decir, yo voy a resolver este problema permanentemente, punto, y se acabó. Pero es que yo no creo que eso es un problema que se pueda resolver permanentemente. O sea, lo hablamos con Pedro Cardona Roy aquí, y digo, y con García Pelati también, me parece. Pero yo creo que fue Pedro quien, y también lo ha publicado, esto está online, un mapa de lo que se proyecta para el área metro de aquí a, creo que son 30 años o 40 años, no sé, específicamente con el mar y la zona marítimo terrestre. O Ujú. sea, eh, Ocean Park, eso está bajo el nivel de, o sea, eso no aguanta. Tú puedes construir todos los arrecifes que tú quieras, pero yo Bueno, no creo que la naturaleza va a permitir, o sea, yo quisiera, me encantaría, porque bueno, pero hay una bueno, realidad aquí yo que estaría... hubo con todos los townhouses modernos que Madeira, hicieron, que al claro, final del último trolley, sí, que ahí choca el pero eso no era mar así. choca. Y Bueno, yo me pero crié en los Santa hicieron bien Teresita, cerrado y de ahí empezaron a... Esa agua corría y empezó a llevarse toda la arena para el pero yo lado... me acuerdo cuando eso se construyó y me acuerdo antes, pues yo vivía allí de adolescente con mi papá en Santa Teresita y yo caminaba toda esa playa y eso era una lengüeta de arena. Y me acuerdo que eran ciertas épocas del año que se acercaba y pues tú caminabas por un área más finita. Pero ahora en ninguna época del año, eso ahora está chocando y eso no va a durar, eso no aguanta. Es Bueno, como, yo no soy, ¿verdad? Yo no soy ingeniero ni en mi especialidad, pero, por ejemplo, donde está el Caribe Hilton, eso no existía. Eso se ganó al mar. O sea, esa porción de tierra se inventó, se hizo. Y se hizo Eh, rompeolas, correcto. La tuve, playa completa se hizo. tuve Singapur, que es una isla mucho más pequeña que la nuestra. Ellos tienen asuntos también de erosión. Ellos ganan terreno al mar. Tuve Países Bajos, que desde la época medieval estaban debajo del nivel del mar y se estaban empezando a inundar. Y montaron unos diques antes de que tuviesen toda nuestra tecnología. Y esos diques aguantan 5.000 años, quizás, ¿verdad? Así que no Ellos creo que hay tienen... una cuestión de que tú puedes someter a la naturaleza plenamente, porque siempre tiene una manera de probarte cuán mal estás, pero de que en un caso perdido, pues no creo que eso es necesariamente cierto. Los Países Bajos es un buen ejemplo. Ellos tienen un ministro de... Se llama el Water Ambassador. Water Ambassador. Sí, esta persona ha visitado, de hecho, cuando vino el huracán Superstorm Sandy que le dio a Nueva Jersey en Hoboken, este Water Ambassador de los Netherlands estuvo en Nueva York asesorando, en este caso, a la alcaldesa de Hoboken y se rediseñó las paradas de los subways de Hoboken, se elevaron y se convirtió se hizo como un muro para proteger contra este storm surge que va a volver a ocurrir. Y él lo que argumenta allá en Netherlands es, mira, o sea, tú tienes que tener un plan A largo plazo. correcto, con visión sobre el manejo de inundaciones. Y en Netherlands pues se hizo. Hay hasta zonas que es para que cuando los ríos se sacan de su cauce, la inundación vaya a esas zonas y no se afecte a nadie. Aquí vives en toda alta o toda baja, vives en una Sí. zona que Siempre estás inundado. sí te vas a inundar. Entonces, a la falta de planificación, quizás la frustración más grande que yo tengo actualmente estos últimos 10 años es que yo no he visto que se traigan la gente bien pensante a planificar bien Puerto Rico. Esto es todo puramente a mollero de desarrollar a cojones lo que se entiende que se puede hacer con el primer vaquero que compró un lote y quiere desarrollar algo. Sí, o en los 90 cuando doctores decidían que iban a ser desarrolladores de urbanizaciones, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Y después cuando yo empiezo a practicar derecho, en el 2009, yo tuve que bregar con muchos de esos doctores y desarrolladores, entre comillas, que por la crisis financiera se fueron a pique y tenía que hacer todas las reestructuraciones. Ahí es que yo comienzo a trabajar mucho en reestructuración de deuda, bregando con todos esos desarrollos con los bancos y con los diferentes fondos. Mira, yo tengo una tesis, no, o sea, no una tesis doctoral, sino tengo una teoría que no es mainstream, ¿verdad? Y mucha gente no me la compra, pero yo entiendo que gran parte del problema en Puerto Rico en cuanto a planificación y administración pública y un sinnúmero de otras cosas es que nosotros en los 40 y antes decidimos que todas las cosas grandes e importantes se iban a centralizar en términos de la toma de decisión y de su administración.
Y esa centralización se entendía en aquella época que iba a ser más eficiente y que iba a permitir la escala. Lo que yo entiendo es que esa centralización lo que llevó es a que primero, si la institución o las personas que pone a cargo fallan, no hay plan B, ¿verdad? Piénsalo, lo que las fallas de la Junta de Planificación o de OCPE en Minilla afectan lo que ocurre en el área oeste de la isla y esa gente ni está allí. Entonces se ha tratado de resolver, pues hago oficinas regionales. Cuando tú ves otros ejemplos que son los que siempre usamos de paradigma de cómo pudiera funcionar mejor, si tú miras bien, el proceso de toma de decisión es mucho más regional y es mucho más inmediato. Y mi visión, por lo menos lo que sería si fuera a reformarlo todo, ¿verdad? Si tuviese ese poder, es, en lugar de tratar de arreglar la supercentralización que ya fracasó por 50 años, es break it up. Y que entonces tú puedas, aunque el problema sea tan grande, tú distribuyes el proceso de soluciones. Ahora, hay una disyuntiva entre la Junta de Planificación y hoy día pienso yo que si tú quieres impactar mejor planificación y calidad de vida, el director de carreteras tiene más peso Totalmente, sí. que la propia JP. Y si tú pones una persona, un planificador como director de carreteras, quizás puedes repensar un poco cómo se diseñan las vías. Anunciaron la rotonda esta nueva en Florida Ajá, ayer sí. o antes de ayer. Y está hecha al lado del casco urbano de Florida. Hicieron esta rotonda para que los vehículos pasen a mayor velocidad. Si miras la foto desde un bird's a vuelo de pájaro, ves que no hay acera para que los vehículos transiten. Y el que vive ahí se ve afectado. No se piensa nuevamente en el que está ahí. Y creo que carreteras tiene más peso. Bueno, carretera tiene más peso, primero por las tierras que tiene y segundo por los fondos federales. Correcto, ¿Verdad? correcto. La autoridad de carreteras, su única razón de ser es financiar obra mediante fondos federales o deuda. That's it. O sea, no tiene ningún otro propósito. Pero financiar autopistas diseñadas para el vehículo. No piensan en movilidad alterna para el ciudadano que vive en No, la eso zona. no. Es atravesarlo. Pero en los Hay que lugares, repensar en eso. los lugares que tú has visto que eso se implementa, ¿dónde es? En ciudades donde la toma de decisión es local. En provincias. O sea, en la medida que tú sigas tratando al gobernador de Puerto Rico como si fuera el faraón de Egipto, que puede trepar o bajar el Nilo, el cauce del Nilo según su buena conducta, y a todos sus ministros como semidioses, adivina que vas a seguir teniendo el mismo problema que llegamos repitiendo tanto, ¿verdad? Y la alternativa siempre dice, pues, ¿cuál va a ser? Pues yo prefiero dárselo a los municipios y que ellos repartan suerte. Ahora, rápido alguien dice, pero, o sea, han arrestado a tantos alcaldes, todos Pero estos es que son problemas. 78, ¿no? Entonces, ¿No crees que sean demasiado? no, yo creo que el problema con las alcaldías en Puerto Rico es que con la ley de municipio autónomo le impusimos el mismo organigrama a Camuy que a la capital de Puerto Rico. Es el mismo organigrama administrativo. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, yo viví en Boston cuando estudié allá. Yo vivía en un pueblo, cruzaba dos calles, estaba en otro, pero la administración era diferente y como no eran lugares que necesitabas tener un alcalde full time, pues ellos hacían un council. Y el council se encargaba de X, Y, Z. Y tú ves mucha más variedad en términos de cómo se organizan los municipios o los pueblos. Nosotros lo hemos puesto, o sea, nos quedamos con el modelo del cacicazgo español y no hemos permitido ese tipo de experimentación. ¿Y cómo lograr una coherencia en la administración across the board? ¿En qué sentido coherencia? Bueno, sé que habría algo o toma de decisiones locales que no necesariamente sean las mismas que se tomen en Aguadilla que en Fajardo, por decir algo, pero es que tiene que haber una visión compartida de gobierno o qué es lo que se quiera. Bueno, yo creo que si tú devuelves, en el sentido constitucional de la palabra, la administración, eso le libera espacio al gobierno central para, en la medida que tenga que imponer esa coherencia, pueda hacerlo en casos más aislados, más estratégicos, como por ejemplo una autopista que cruza por todo el norte de la isla, o un tren, o algo así, algo grande,
versus tener a ese mismo gobierno central preocupándose de esos asuntos estratégicos o grandes, para usar una palabra más simple, ¿verdad? Y también el día a día. Porque al final del día, la capacidad tuya va a depender de tus recursos, tanto de personal como económicos, ¿verdad? Si tú ocupas todo el tiempo de tus recursos en las cosas del día a día, no vas a tener recursos y lo sumas a una isla que está la población decreciendo, pues eventualmente you're going to run out, ¿verdad? Así que esa es mi teoría. Aparte de lo que fracasó cuando tú dices la Junta de Planificación, el primer proyecto de la Junta de Planificación que se aprobó en los 40 fue para que cada municipio tuviese su Junta de Planificación. Eso iba en contra de la visión de Tocqueville de una sola Junta de Planificación que fuera como cuarta rama del gobierno, que de hecho hubo una columna en el Nuevo Día los otros días de Deepak. Sí, se celebraron los 80 años de la Junta de Exacto. Planificación. Y Tocqueville obviamente no quería eso porque Tocqueville creía en una Junta de Planificación centralizada. Pero parte de la razón que la Junta de Planificación nunca ha podido ejercer su rol, entre comillas, ¿verdad? Según la ley, etcétera, es porque la misma clase política nunca creyó en el proyecto. Y si tú miras alrededor de muchas partes del mundo, la teoría central detrás de la Junta de Planificación, pues no se validó y hasta cierto punto ha sido rechazada. Lo que sí tú ves es más planificación regional. Yo que hago mucho negocio, ¿verdad? En banca hipotecaria fuera de Puerto Rico, ese es mi día a día. Yo tengo que bregar más con el Architectural Control Committee de una urbanización o con el County Register. Yo nunca toco el del gobierno estatal, nunca. No, nunca tengo que ni preocuparme. ¿En dónde es esto? En cualquier estado, o sea, estoy hablando en Utah, en California, South Carolina, en todos estos lugares tú bregas más con entidades regionales o locales que con un gobierno central. El gobierno central casi ni... O sea, en Estados Unidos un gobernador se va por 2 años a correr para presidente y nadie se da cuenta, ¿verdad? No afecta el día a día porque tiene todo este andamiaje debajo que lo corre el día a día y no está altamente centralizado. Pensé, no se supone que sea ese el modelo, o sea, acá es municipal, pues. No, No tienen en la Puerto misma Rico autoridad. no. En Puerto Rico nunca. Y hay un libro ahora que salió de Nieve de Los Ángeles Vázquez, que se llama El Jefe, que trata el personaje central de Luis Muñoz Rivera en el periodo de 2 años entre la otorgación de la Carta Autonómica bajo España y la llegada de los americanos, ¿verdad? Y tú ves que las primeras controversias que ellos tienen, después de que llegan los americanos, es los municipios querían tener home rule, que es el concepto legal, y los jefes políticos querían tener poder centralizado para poder controlar el patronazgo de los puestos y de las diferentes posiciones. Ese conflicto ha continuado ya por 100 años. Tocqueville quería tumbar los municipios, él pensaba que eran anacrónicos. Por mucho tiempo, el primer alcalde electo de San Juan fue Romero Barceló. Antes de eso el gobernador lo nombraba. Así que nuestros municipios nunca se han acercado a lo que sería el concepto de un home rule a nivel americano. En Europa es diferente porque tienen diferentes modelos, pero por lo menos nosotros vivimos bajo el ordenamiento americano, así que debe ser de alguna manera el referente. Bueno, pero si funciona, o sea, digo, el referente en cuanto a cómo organizarlo, pero no creo que sea el referente en cuanto a cómo desarrollar lo que tú siempre mencionas, Yanka, que es una planificación que sea centrada al ciudadano, porque Estados Unidos, donde único tú tienes eso es Nueva York No, y muchas ciudades. No hay muchas tienen ciudades. eso. Boston, pero no es la norma a través de Estados Unidos. No, pero hay muchas ciudades que lo tienen. O sea, y ha cambiado. De hecho, Boston, en la ciudad de Boston, con el proyecto del Big Dig, que Sí, claro. soterraron esta autopista, el equivalente de lo que yo digo de implosionar la Valdoriotti. Boston tiene ahora una nueva plaza y es el Chief of Streets, jefe de las calles, pero Sí. pensándolo en walkability. Se llama Joshua Franklin Hodge, es el director. Antes de eso, él era el Chief Technology Officer de Boston y le cambió el rol y lo pusieron como jefe de las
las calles, para pensar en walkability, en mobility, en hacer espacios para habilitar los bike lanes, ese tipo de dinámica. Pero eso se da, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, lo tenemos en Boston, lo tenemos en New York, San Francisco ha San evolucionado mucho con Francisco, ok. eso. Boulder, Colorado, tiene unas... tienes que buscar las zonas, pero Pero son pockets, no es la norma, que si miramos Europa realmente está todo conectado. Bueno, la norma en Estados Unidos es espacio vacío porque es Exacto, masivo, por ¿verdad? eso. Pero Ujú. también otra dinámica que acá en Puerto Rico es particular. La mayoría del desarrollo y de la planificación urbana en Estados Unidos no viene del gobierno. Vienen de los desarrolladores y de los inversionistas privados que montan un proyecto y entonces para hacerlo más mercadeable piensan en los amenities, etcétera. Por ejemplo, tú vas a Washington, D.C., tú vas al Wharf, que es un área totalmente dilapidado, lleno de crimen, etcétera. Y hoy en día tú entras y dices, ¿qué diablo es esto? Esto parece Narnia, ¿verdad? Y toda esa planificación, aunque el gobierno le dio los permisos, obviamente, y hubo tipos de acuerdos, toda la planificación de las áreas comunes, de los edificios privados, todo, fue el desarrollador, ¿verdad? En Puerto Rico, creo que tiene que ver por, primero, el asunto de pobreza, el asunto de lo que pasó con los latifundios, que trataron de monopolizar la tierra, etcétera. En Puerto Rico, nuestras leyes en cuanto a la propiedad, al inmueble, en cuanto al registro de esos títulos, de esos derechos, la permisología, todo eso, está bien, ¿cómo lo digo? Es bien torpe. Arcaica. Pero es que más que arcaica, porque tú puedes tener una ley, por ejemplo, nuestras disposiciones no son en el texto dramáticamente diferentes a las de España o a las de Costa Rica, ¿verdad? Porque todos usamos el mismo código civil de napoleónico y lo que salió de ahí. Pero como ellos lo han administrado y lo han actualizado, eso nosotros no hemos quedado torpes, porque en un momento en Puerto Rico, por mucho tiempo, hubo una teoría de que en realidad esto de tener propiedad privada, de verdad es necesario. Y uno lee la constituyente y son las discusiones. En un momento se entendía que en Puerto Rico nadie iba a tener que tener propiedad privada. Tú podías, el gobierno te iba a suplir tu housing y todo iba a ser dirigido por entidades gubernamentales que tenían acceso a capital de deuda en Estados Unidos y podían imponer su voluntad aquí mediante taxes, acuerdos con desarrolladores, etcétera, ¿verdad? Así que nosotros nunca hemos cogido ese aparato torpe jurídico y lo hemos traducido a algo mucho más sensible o más fácil de administrar sin tener que tener involucrado un ejército de abogados, ingenieros, etcétera, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Tú tienes una casa. Ujú, Ok, ¿te recuerdas cuando firmaste la escritura? claro. Era bien larga, ¿verdad? 7 páginas más o menos, 7 7, 8 páginas. páginas, lo Ok. normal. Ujú, Papel legal, etcétera. La claro. hipoteca. La típica Fannie Mae es 20 y pico de páginas por el frente y por atrás, ¿verdad? Eso no hay razón alguna por la cual esa escritura no debería ser de una página. No existe razón, ¿verdad? Pero nosotros en la profesión notarial, ¿verdad? Yo soy, nos hemos quedado con la tradición y la tradición y la tradición y no hemos pensado de diferentes maneras, que es algo que, por ejemplo, yo leí en el libro de Giancarlo que me hizo mucho sentido. No toda la innovación es un app. A veces es tú ver cuál es el proceso y cuál es el mecanismo que tú utilizas para algo tan ordinario como traspasar el título de una propiedad. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora existe MERS, que es una corporación sin fines de lucro que funciona, no voy a decir que es un blockchain, pero similar a que todas las transferencias del derecho de una hipoteca, cuando tú lo vendes en el mercado secundario, en lugar de tener que ir al county, tú vas a MERS y MERS lleva ese registro, ¿verdad? En Puerto Rico eso no puede funcionar porque nuestra constitución prohíbe que cualquier entidad privada tenga más de 500 acres. Y nadie ha pensado por qué nosotros entonces, el resultado de todo eso es que los puertorriqueños tenemos menos acceso a capital hipotecario que cualquier otra parte de la nación.
Y son cosas bobas, ¿verdad? Que si tú te sientes y tú dices, espera, ¿de verdad le vamos a hacer daño a esto? Simplemente tenemos que darle un poquito de un jamaquión un poquito y arreglar 2 o 3 cosas y mejorar el proceso. Ahí mejoraría muchas cosas. De hecho, el propio registro de la propiedad está hecho para cumplir un deber notarial. No piensan en las necesidades de la banca, ni del corredor, ni del tasador, ni del individuo para capturar más datos, hacerlo más dinámico. Bueno, No se yo piensa en creo nada de eso. que No si tú- guarda la dirección. yo creo que yo cuando empecé a practicar, yo bregaba con el registro que no era nada digital, ¿verdad? O sea, el que te hacía el estudio Tito tenía que ir físicamente allí todo. Y ahora que después del gobierno yo vuelvo a la práctica y existía el sistema de Caribe, yo dije, pero esto es magia, para mí esto es lo mejor del mundo, ¿verdad? Pero cuando tú lo comparas a lo que podría Caribe ser, mejoró muchísimo y eso se hizo bajo... tiene que seguir. De hecho, tú habías trabajado parte de eso, ¿verdad? Mayra Huergo lideró el proyecto, pero yo lo apoyé bajo como CIO definitivamente. O sea, digitalizamos. Eso fue uno de los logros bajo la administración de Alejandro. Se digitalizó el Ujú. registro, se creó Caribe. Antes era Ágora, era horrible. Exacto. Bueno, ahora era como un zafaconcito. Sí, era... Era un zafaconcito, como un purgatorio de pero escritura. pudiese mejorar muchísimo más. claro. Lo que pasa es que Claro. eso es un activo con potencial para promover desarrollo económico y está bajo el secretario de Justicia. Y estancado. Él no le ve potencial ni valor alguno a eso. Más bien déjalo ahí que se administre y le deja dinero entonces al... Versus si tú siguieras un modelo similar al de España o el de los estados, donde cada registro de propiedad lo corre la provincia o el county, etcétera, y tiene un incentivo para hacer... Ahora no va a tener un registro único, pero pues... Pero acá los registros son... Son o sea, regionales, son pero regionales. todos responden... Primero que son nombramientos a término. Sí. Segundo, todos responden al jefe de los registradores en el Departamento de Justicia y es una oficina dentro del Departamento de Justicia. No tiene una autonomía operacional Claro. o de dirección como tal. Ya. Y no tiene el control de sus procesos, ¿verdad? Porque tiene un solo reglamento para... Así que no hay espacio para innovación en diferentes registros. Claro. Sin embargo, fíjate, yo estaba hablando de esto ayer con otra colega y con unos clientes que están evaluando Puerto Rico por primera vez para comprar. Y ellos tienen propiedades en Florida y en Rhode Island, pero vienen de Nueva York, etcétera. Y obviamente están acostumbrados a cómo es el proceso allá. Y estaban preguntando, obviamente, la pregunta de rigor es, bueno, pero entonces, aquí, ¿cuán seguro es comprar una propiedad en términos del proceso? Y entonces, claro, la reacción es como que no, obviamente. Y le explicamos cómo es que funciona el proceso de compraventa, cómo es el proceso registral, cómo es el estudio de título, o sea, que esto es bien safe. Que no. Y la reacción de él es como que, pues esto está más sofisticado a lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos. Esa fue la reacción de él. Legalmente, nuestro sistema es más seguro Claro. Sí. en términos de la validez legal de tu título una vez entra. Nuestro issue es más la velocidad. Ok, eso lo entiendo. Ese, Claro. ese es nuestro issue. Y Aquí quizás entonces el reto es sistematizar esos procesos, pero no necesariamente adoptar un sistema inferior al que tenemos. no, para nada. Pero, no, por ejemplo, para nada. Ujú. Es sistematizar las el proceso, estructuras que hay están bien. Es agilizar mejor. el proceso. Correcto. Lo que, Correcto. Ok. De acuerdo. lo que pasa es que sistematizar ese proceso envuelve, y me corrigen los abogados, cambiar muchas leyes neurálgicas. no creo. Porque No. es de sistema, No. porque justamente el sistema funciona. O sea, el sistema, quizás la palabra no es sistema, o sea, el andamiaje legal registral, como mencionamos, funciona. O sea, Está muy que no se ha pero hecho es porque no se ha querido. No es cuestión de no se ha querido. Yo creo que no ha habido... De nuevo, tienes todo Digo, tan un salto centralizado. grande. El liderato ejecutivo. Tú tienes que eh. combinar CRIM, Hacienda con la planilla inmueble y el registro de la propiedad y Que ahora mismo- sistematizar y hacer que estos tres sistemas Se hablen. se hablen Sí, entre sí. sí, porque ahora y- mismo y- son y animales distintos que hablan idiomas distintos. Cuando tú haces una y no- escritura, no- ¿en cuántos diferentes sistemas tú tienes que registrar? ¿Cómo? Cuando tú estás trabajando una escritura de compraventa, ¿en cuántos diferentes sistemas tú tienes? Bueno, yo entro, obviamente, yo brego con la compañía de título que va a tener que entrar al registro de la propiedad. Correcto. Uno. Va a tener que entrar al CRIM para... Correcto. Tengo que tocar base con Hacienda por si acaso hay ley 7 vieja. Que eso me entendí que ahora ya Han prescribió. prescrito, pero hay unos casos donde todavía tienes que asegurarte si
Porque si hubo una interrupción del término, o sea, el Sí. notario debe hacerlo. El notario Ok. que no lo haga, pues, pam, pam. Si estás breando un tema, ya un proyecto de desarrollo como tal, tú tienes que ir a la zonificación y ahí tienes que ver, y ahí no todos los notarios lo hacen, pero yo que si he trabajado de desarrollo, pues tengo que meterme en los sistemas de la Junta de Planificación, OCPE, si es un municipio autónomo, tengo que tocar el municipio autónomo. Si, perdona, si tienes el caso de una herencia, o tienes el caso de una propiedad que no ha sido segregada, o que tiene un issue de título, tú quizás tienes que ir al tribunal, tienes que ir al Departamento de Hacienda. O sea, es bien complejo Complicadísimo. que afecta de nuevo la velocidad. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que es tan complejo que aunque cuando adquieras tu título es más seguro probablemente, ¿verdad? Tienes más seguridad. La mayoría de gente ni llega a ese punto, ¿verdad? ¿Cuántas tierras hay de familia en el área rural de Puerto Sin Rico o en título. el área metropolitana que nunca se la han subdividido? Porque, pues, ¿para qué diálogo hace por tanto trámite? ¿Verdad? Eso no tiene que ser así. Ujú, ujú. Y hay maneras que se podría agilizar, pero en la medida que tú mantengas todo tan centralizado, el bandwidth de ese gobierno central está limitado también. Tienen un montón de cosas que preocuparse. Se incorpora David Soto Padín de Plusurbia, planificador y promovedor de mejores alternativas de movilidad y transporte en Puerto Rico. ¿Cómo estás, David? Todo bien, gracias por la invitación a todos. David, tú también tienes el proyecto de Ruta Borinquen. Sí, estamos trabajando, llevamos más de un año con esta iniciativa, esta visión que la hemos comunicado en las distintas redes sociales y en la página web rutaborinquen.org. Ruta Borinquen busca rescatar donde todavía esté posible el antiguo servidumbre del ferrocarril de circunvalación para convertirlo para un camino pedestre y para personas que se quieran disfrutar en bicicleta, en scooter. Uno se imagina que el camino pues conectaría distintos parques nacionales, distintos centros urbanos que son nodos económicos, así que básicamente estaremos creando una cadena de desarrollo económico a lo largo de la isla y pues a lo largo, aprovechando que hay como este auge en ecoturismo. Es como una versión criolla del Camino Santiago. Exactamente, Sí, esto es un lo que todo palo. el mundo nos Mano, dice. genial para promover ecoturismo y... El senderismo. Exacto, que está en auge. La gente está buscando no solo la playa, aunque la ruta pasa por la playa, pero están buscando estar más en contacto con la naturaleza. Están buscando, especialmente después de la pandemia, nos dimos cuenta que la gente necesita espacios para hacer ejercicio. Así que hay ¿Cuántas millas hay ahora mismo de eso? existentes. Diría que unos 20 kilómetros están habilitados. Sabes que alguien lo está manejando. Estamos hablando de organizaciones sin fines de lucros como Para Naturaleza, al igual que estamos hablando de iniciativas municipales como los paseos lineales. Y estamos estimando que serían más de 600 kilómetros para darle la vuelta a la isla. Así que, pero lo interesante es que esto construye sobre algo que ya está pasando en la comunidad, en el mercado. Los gobiernos lo han estado haciendo, pero también la gente, las comunidades, el sector sin fines de lucro se ha estado apostando a crear este tipo de paseos y lugares para... Entidades más regionales, ¿viste? Ah, Más local. Exactamente. Sí, es importante porque Distribuir soluciones. exacto, las organizaciones sin fines de lucro del tercer sector, sean, ¿sabes?, con base comunitaria o sean cámaras de comercio, pueden jugar un rol importante en la gestión de la planificación de los sistemas de transportación. En este caso, pues estamos hablando de una red de caminos, que ahora mismo tenemos muchos carriles de bicicleta y este tipo de infraestructura, pero no está conectado. Entonces, con las alianzas regionales, esas propuestas no se van a limitar a un municipio, sino que pueden incluir un consorcio de municipios. Y lo más importante es que se haga. Este tipo de plataforma que proponemos con Ruta Borinquen es para tener una implementación a corto, mediano plazo. No esperar 100 años para hacer un camino que le dé la vuelta a la isla. Se Claro. ayuda en la coordinación a través de los consorcios, si fuera el caso, sin desatender o sin perder la esencia de que cada espacio va a tener su propia idiosincrasia, por Claro. decir. Sí, en el caso, por ejemplo, de lo que hemos estado haciendo en los últimos 12 meses, acabamos de completar un estudio en la playa de Ponce y el estudio en gran parte también fue construcción de esa coalición y vislumbramos que si, ¿verdad?, cada región hace este tipo de estudio,
pues se crean esos mecanismos. Nosotros estamos le estamos dando asesoría técnica de cómo estas comunidades pueden escribir estas propuestas. Las 501c3 pueden accesar fondos federales. Así que de esa manera no es solo municipios participando en la gestión de estos proyectos, pero las comunidades también pueden pedir fondos para construir estos tramos en distintas partes de Puerto Rico de la ruta Borinquen. Había hecho una pregunta sobre esto. Bueno, de la servidumbre hace tiempo, ¿verdad? Porque ese tren, ¿cuándo es que lo tumban? Lo tumban En el 1953 cesa la operación de pasajeros. En el 57 básicamente cierra permanentemente. ¿Quién es el dueño de la servidumbre? Hay varios dueños, incluyendo en donde están las fincas agrícolas, la Autoridad de Tierra. En otras partes hay carreteras, que ahí sería la Autoridad de Carreteras y Transportación. Y en otras partes hay una serie de, como por ejemplo en cerca de la costa, hay una serie de disputas sobre si por Todavía donde existe. si por donde pasaba el tren pasa una tubería de la AAA y es básicamente una vía, lo que fue una vía de comunicación hace 30, 40 años que usaban los vecinos o los pescadores. Si todavía esa servidumbre ¿verdad? Se mantiene legalmente, pero no nos limita porque en otras partes de Estados Unidos se ha trabajado con este reto de la titularidad y una de las mejores prácticas es que básicamente se le pueda indemnizar al dueño privado de la responsabilidad pública en el caso de que se dieran parte de su finca privada para que pase una vereda, básicamente. En Puerto Rico, y lo hablábamos un poquito fuera del aire, yo creo que parte del problema de una planificación, que uno de los impedimentos no discutidos de la planificación y del uso de la tierra es el gobierno a través de sus diferentes entidades tiene demasiado real estate. Demasiado. Es masivo el nivel de tenencia no utilizada de bienes raíces por el gobierno de Puerto Rico. Y entonces Repite eso otra vez. es Sí. masivo el nivel de tenencia no utilizada de tierra por el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Esa tierra no está produciendo nada, ningún uso útil. No está sujeta a que otra entidad gubernamental, por ejemplo, diga, mira, yo tengo que hacer este proyecto como el que menciona él, así que te voy a pagar tu justo valor, exprópiese, ¿verdad? Eso no pagan contribuciones de bienes raíces. Muchas veces no están inscritas, porque como la agencia de gobierno no necesita tenerla inscrita para tener su título, pues hasta que no necesite, y se han dado muchos casos, por ejemplo, yo trabajé la agregación de toda la finca al aeropuerto cuando se estaba haciendo la APP. Esa es la finca más grande en el registro de la propiedad, ¿verdad? Y da la casualidad que en el proceso, pues sin querer se prendió en fuego el cuarto donde estaban todos los récords de propiedad. No. ¿En serio? Ajá. No. Y pues todo eso se tuvo que reconstruir, todos esos récords se tuvieron que reconstruir para presentar la escritura de agregación, Aquí vamos. de agrupación. No, Y eso ha pasado en muchas agencias cuando se sienten sitiados de que les van a quitar el patrimonio. Pero si ese patrimonio no está siendo utilizado, pues no es patrimonio, es carga. ¿Verdad? Es un estorbo. Y otro ejemplo, probablemente la Autoridad de Energía Eléctrica es de los landlords más grandes en Puerto Rico con cero revenue de esas propiedades. Las tienen por tenerlas. Y eso tú lo ves en un sinnúmero de agencias y eso quizás fue una buena idea cuando tenías acceso a los mercados y cuando el gobierno era el único que podía conglomerar todo ese capital para poder desarrollar cosas. Pero eso ya no es la realidad. Entonces, ¿verdad? Yo abogaba y no es necesariamente la opinión más popular dentro de todo el mundo, ¿verdad? En la política, etcétera, de adoptar una ley que requiera que si una agencia no está utilizando una tierra, la tiene que vender. Punto. Y lo hace por subasta, por el valor que sea. No puedes agarrarla y quedarte con ella. Porque lo que ocurre entonces es que Pero eso se puede prestar también para... Totalmente, pero al final del día todo se puede prestar para eso, Giancarlo, ¿verdad? Entonces, no puedes vivir con el miedo de que... No puedes hacerlo de una manera irresponsable donde se termine divesting de una manera claro, que pero sea una poner los loquera. debidos controles. Claro.
Pero al final del día, el daño es que tienes una cantidad increíble de tierra que no se está utilizando, que no está generando ingresos para el fisco y que no está siendo útil para la comunidad. Cuando él trate de hacer el proyecto, él va a tener que enfrentarse a 17 agencias diferentes que tienen tramitos. Y algunos ni le van a querer coger la llamada. ¿Verdad? Sí, no hay un canal como para llevar este tipo Para de nada. propuestas, pero sobre tu punto de aprovechar los bienes públicos, las propiedades que están en manos de agencias de gobierno. O sea, en otras jurisdicciones se pasan caminos ciclistas por debajo del tendido eléctrico de alta transmisión. Claro, sí, Que sí. es algo, reutilizar esos espacios es algo que sería muy sabio. Obviamente, debe ser política pública del gobierno de Puerto Rico preservar esta historia, esta cultura que todavía existe en muchas partes de Puerto Rico, que todavía la gente visita, como en Oaxaca, y camina a estos lugares, eh, para que entonces sea más fácil la petición de comanejar estos espacios. Pero obviamente, idealmente, si todas las agencias están con ese mandato de esa política pública, pues se facilitaría la escritura, escribir propuestas y desarrollar Claro. los proyectos, porque al final del día estamos hablando de la autoridad de tierras, su responsabilidad es arrendar fincas para fines agrícolas en las reservas agrícolas donde aplica, así que tratar de proponer pues que se haga un camino peatonal y ciclista, pues no necesariamente va a ser tan fácil, sino que van a requerir como unas excepciones a lo que se hace típicamente. Bueno, aunque no sean tan testarudos y ya. O sea, al final del día, el punto es que se utilice, no es... Pues yo voy a dar un ejemplo. Cuando yo cerré el banco de fomento, yo tenía que hacer un divesting de la propiedad inmueble en la cartera del banco. Y todo esto fue por RFP, por proceso competitivo, etc. El banco de fomento tenía la propiedad de Río Bayamón, que había metido $100 millones en inversión y no había construido una sola casa. Todo se había Wow. gastado en carretera y en facilidades comunes. Cae la quiebra, todo lo demás, se hace la tasación, costaba 12 millones. 100 millones para 12. Se vendió. Y después de la negociación se vendió a 12. Ok, pero un año después, ahí se montó el desarrollo este de Río, que le está generando un fracatán de dinero al CRIM, que generó arbitrios de construcción, que genera actividad en esa área. O sea, fue un bien positivo que no se había desarrollado desde los 60, porque estaba en manos del gobierno. Y nosotros también vendimos lo que se llamaba el antiguo Sears, que es frente al Tribunal de San Juan. Abandonado por años. 2 años después, se está construyendo ahora un hospital de veteranos allí por el que compró la propiedad. Se vendió en 16 millones. Y así tuvimos varios ejemplos. No todos, ¿verdad? Se han desarrollado hasta el momento, pero están pagando algo de impuestos y tienes una persona que tiene un interés en desarrollarlo versus aguantarlo esperando a que las cosas pasen. El parking de Hacienda. Eso no era mío, no. Pero, ¿Qué pienso de dale, cobra. Sí. Bueno, fíjate, a mí me preocupan, y con esto tengo que cerrar, ¿verdad? Yo vi varios proyectos de ese parking y siempre me lucían que eran proyectos que en realidad todo el diseño estaba dirigido a generar créditos contributivos para financiar la obra. Y eso es problemático, ¿verdad? Porque entonces no necesariamente estás respondiendo al mercado, estás respondiendo a tu necesidad de financiamiento y no querer vender participación del desarrollo. Ahora, lo que publicaron recientemente el Hard Rock, no sé en términos legales, pero estéticamente no me gusta. Exacto. Está feito. Bueno, Pero pero yo creo que el tú- término estética, o sea, la estética no es el argumento. Y hablando me generan 20.000 conflictos en la cabeza, pero el predio donde está Paseo Caribe, Ujú. todo ese predio se vendió y creo que la cifra, si mal no recuerdo, fueron como 3 millones o 3 millones y medio en aquel momento, cuando se vendió. No conozco ese caso, Eso fue pero bajo la administración de Pedro Rosselló. bueno, yo sé que el desarrollo fue bajo Sila y bajo Aníbal. No sé si López de Azúcar hizo la compra. No sé. Mira, pero yo digo lo siguiente, y esto es algo que lo tuve que explicar muchas veces. Cuando tú estás haciendo un divesting de un producto, de un bien a gran escala,
eso está inundando el mercado y el costo va a bajar. Eso va a pasar. Entonces, parte de esa política pública tienes que estar cómodo con la idea que no vas a sacarle en el precio de venta el jugo a la propiedad. Pero si lo tiras hacia el futuro en términos de ingresos que hoy en día no estás recibiendo por el concepto de impuestos, no hay actividad económica porque lo tienes inutilizado, hacia el futuro es un bien neto, ¿verdad? Por ejemplo, donde está el Ateneo puertorriqueño, donde está la carne y etcétera, eso se vendió por $1. Pero la idea era, pero cuando haya algo allí chévere social, pues entonces eso va a ser un bien positivo. Y Pero ahí pues es eso es donde muy voy. distinto a un desarrollo como lo que es Espacio Caribe. Y Totalmente, sí, sí. ahí es donde vamos con la actividad económica, que aunque Ruta Borinquen es más bien como una vía de comunicación que una propiedad como tal, sí nosotros estamos haciendo un estudio económico y estimamos que va a generar más de 637 millones en gastos anuales y algo de eso va a llegar a través de contribuciones sobre ventas. Así que imagina, eso Bueno, también es una manera de No, y que no solo eso, estimular la economía. están revitalizando unas zonas abandonadas y para uso y disfrute del pueblo, del turismo, Local. o sea, de todo el que lo quiera visitar. Muy distinto a vender un bien público a un ente privado para hacer un desarrollo. O sea, son Mira, dos cosas bien distintas y yo creo que te voy a hacer un ejemplo para que consideres, pero está en la línea de lo que tú dices. Pero es el otro lado de la moneda. Y con esto, de verdad, le agradezco que me hayan tenido en el programa. Me gusta mucho, pero me tengo que ir. Tú das el ejemplo de Paseo Caribe. Cuando tú ves lo que es la Concha, la Ventana al Mar y el Vanderbilt, yo trabajé varias transacciones con esos proyectos. El gobierno de Puerto Rico, al final del día, en 10 años, le terminó metiendo $1 billón a 2 hoteles y una plaza. Entre créditos, concesiones, inversiones de la compañía de fomento de hoteles. Todo, al final fueron $1 billón está 1.000 para millones o 1 millón de millones. 1.000 millones para 2 Ok. hoteles y una plaza. ¿Por qué? Porque el gobierno involucrarse en esas actividades no tiene los mismos incentivos ni las mismas presiones de mercado que tiene un actor privado. La que no puede tirarse esas maromas. Porque si lo haces va a quebrar. ¿Cómo quebró? Así que, pues, hay ¿verdad? Lo que tú dices, espera, le terminas vendiendo un Oceanfront por $3 millones a alguien para que lo desarrolle en hotel y se lleve todo el dinero, claro. El riesgo inverso es que trate de desarrollarlo el mismo gobierno y termina metiéndole $1.000 millones a 2 hoteles, ¿verdad? Y esos incentivos se tienen que considerar, pero al final, tanta tierra en desuso, no creo que la se bien a nadie. Y con eso, Gracias. te excusa Cristian, vamos a una pausa y seguimos con David Soto. Regresamos y luego de los insights compartidos por Cristian, Coral está tensa. No, No está no, tensa. no. Está realmente intentando buscarle la vuelta al asunto. Gracias, Fernando. Vamos por la cita de Cristian. Si el patrimonio no es utilizado, no es patrimonio, es carga, Y yo es creo que- estorbo. Yo creo que eso es una oración peligrosa que se puede malinterpretar y puede causar mucho daño. Esa oración mal interpretada y mal aplicada. David, No, yo creo que hay dos lados de la moneda para todo. Yo creo que hay que maximizar el uso de los bienes públicos, pero hay que también reconocer que son bienes públicos y por lo tanto tienen una ventaja. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Tienen sus ventajas al momento de ser utilizados y es que el Estado podría asegurarse que la planificación para un área, especialmente una parcela que es pública, sea consono con los planes territoriales, con los mejores intereses de la comunidad que está de la ahí, el que comunidad. vive ahí, exactamente. ¿no? Y de Bueno, comunidades de- futuras. Tenemos gente que van a ser relocalizadas de sus comunidades a otras porque están en áreas inundables, etcétera. ¿A dónde se van a mudar? Esto es una oportunidad para crear vivienda exitosa. Tenemos una situación donde en Puerto Rico muchas comunidades no tienen acera, no tienen forma segura para desplazarse, no hay parques. O sea, si vas a maximizar una parcela, que sea para el beneficio de todos. Porque entonces,
Si no lo haces así, ¿qué estás haciendo? Le estás dando todos los beneficios a unos pocos. Eso es básicamente. No, y lo que yo pienso, o sea, y claro, el conflicto mayor que yo tengo con ese pensamiento es que vamos a hacer una isla de cemento. No es que sea, Es que no sé no es que sea necesariamente. una isla de cemento. No es que se Yo proponga. lo sé, Pero- pero se puede malinterpretar de esa manera. Un lema que yo siempre me encuentro es que aquí todo se ha estudiado. O sea, aquí No, hay esta es muchos planes viejos. Esta es la isla Entonces- del análisis. ¿Qué pasa? Al momento de construir no se hace lo que está en los planes porque se hace otro plan, etcétera. Es un poco la diferencia entre lo que estamos proponiendo con Ruta Borinquen. Lo que nos distingue es que es un plan, es planificado, hay unos guías de diseño, hay unos criterios de lo que queremos aplicar, cómo debe ser el camino, cuáles son las oportunidades para mejorar las comunidades a lo largo del camino. Con Ruta Borinquen estamos mirando a largo plazo, que es también incorporar vivienda asequible como energías renovables, las microredes, porque básicamente nosotros vemos Ruta Borinquen como parte de la ecuación de reconstrucción post-desastre en Puerto Rico. Puerto Rico necesita, yo lo viví cuando no había acceso al petróleo, necesita alternativas al carro. Las filas largas en la gasolinera, o sea, Ruta Borinquen crea rutas nuevas y acorta las distancias al trabajo, a la escuela, a los parques. Imagina que pudieses ir a la playa en bicicleta, en vez de tener que hacer la fila del parking, pagar 3 pesitos por un boletito de papel y después el mismo Claro. revolú para salir. Y yo siento que, no sé, yo te escucho, yo veo el proyecto y lo habíamos hablado antes en un episodio, creo que en el season, no me acuerdo si fue el season 1 o el season 2. No, Sí, todavía estuvo en Season 1. Season 1, sí, fue de los primeros invitados. Pero, y yo siento que this makes sense, esto tiene sentido a largo plazo, esto tiene sentido para Puerto Rico, esto es consono con la isla que somos. Pero en ocasiones hemos hablado, y tú mencionaste, y no me acuerdo en cuál episodio, pero que en Puerto Rico se mide el desarrollo económico de acuerdo Ventas de a automóviles ventas de y ventas de automóviles. sacos de cemento. Y exactamente, entonces volvemos, eso, pareado con, no, espérate, bien, ¿cómo es? Propiedad que no se estaba aprovechando, propiedad que es una carga, pues carreteras y cemento, o sea, eso es peligroso. Sí. Y a eso es o sea, por ahí es por donde yo brinco y donde tú dices que yo estoy tensa y con razón. Y maximizar usos públicos. O sea, esa frase es buena en general. No, Claro. o sea, no hay nada malo con eso. Porque por la misma lógica, estamos hablando de repensar la Valdoriotti. Tú sabes, de que no hayan estacionamientos baldíos, superficiales. Yankee quiere implosionar la Valdoriotti. Oye, yo estaría ahí con el marrón en mano para ser de las primeras que le meta Qué marronazos a la Valdoriotti. felicidades. Gracias, Giancarlo, por llevar el mensaje en el podcast. Te lo dije en Twitter. Porque es importante hablar de estas cosas. Hablar de planificación en un podcast en Puerto Rico. O sea, eso es importantísimo. Aprovechando, hay que mejorar. Yo siempre lo digo, hay que crear foros nuevos para hablar de qué tipo de ciudad queremos. Y esto es un foro, pero hay que crear foros formales, oficiales, públicos. Así que, aunque no estamos ahí hoy de crear esos foros nuevos, sí aprovecho para, esto no es un mensaje pagado ni nada, pero que la semana que viene van a estar haciendo vistas públicas del plan de transportación largo plazo de Puerto Rico, que van a estar en todas las regiones de Puerto Rico. ¿De verdad? Eso es bueno. Y ese es el momento para uno aportar sus ideas. Y ese es el momento de que sea el ejercicio que se esté llevando a cabo en estos foros, sea el que sea, tú asegúrate que tu mensaje llegue y documéntalo, compártelo en Twitter, compártelo en Facebook. Todos tenemos que participar. Yo no creo que las redes sociales deberían ser el último lugar el primer lugar para uno llevar su mensaje, pero lo bueno de las redes sociales es que está todo documentado. Así que es una oportunidad para promover que todo el mundo se involucre Y eso, en proponer rutas de guaguas nuevas, ¿Cuándo ¿sabes? es esto? carriles de bicicletas nuevos, aceras nuevas. Perdón. Ajá. ¿Cuándo es esto? Es toda la semana que viene. Hay
Yo te compartí por Vamos- WhatsApp. Yo te compartí por WhatsApp. Vamos a compartir ese detalle. Estuve con Aldo Briano, que va a salir en este episodio ahora de Scooter. Y me dice, David Soto me dice que gran parte de los problemas se resuelven con buena rotulación y pintura. Yo creo que es más allá, pero yo sé por dónde tú vienes. Que Digo, pero algo, es un buen comienzo. O sea, lo que sucede es que estamos atrasados. O sea, estamos empezando en negativo. Estos issues, estos asuntos de las rutas de transporte colectivo, que el muchacho puso rótulos en la parada, ¿te acuerdas? O sea, estos issues Imagínate tú. de que la un chofer de la bicicleta, guagua, correcto. debe ser parte de la ecuación de transportación. Nosotros lo hicimos en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Pintamos los símbolos en el pavimento, pusimos rótulos y se disparó el uso de la bicicleta. Y la universidad tuvo que alzar bandera porque no habían suficientes estacionamientos de bicicleta y la gente se estaba estacionando en las estatuas y en las esculturas artísticas. Y todo el mundo estaba como en shock. Pero, o sea que sí, la pintura y la rotulación, que es como el mínimo. El mínimo Ese es el mínimo. se debe hacer hoy. Eso es algo que se debe trabajar hoy. Y hay un plan ciclista para todo Puerto Rico que dice, en 5 años todas estas rutas tienen que estar pintadas. Así que eso es lo mínimo. Eso es lo básico. Yo sí hago hincapié que si nosotros queremos que esto sea un proyecto accesible para todo el mundo, Exacto. esto tiene que incluir toda una serie de dimensiones de mejora. Desde que las oficinas de gobierno todas tengan espacio para almacenar bicicletas, que Ujú. el mismo employer, el patrono, sea gubernamental o sea privado, cree los incentivos de la misma manera que a muchos jefes te designan un estacionamiento oficial, especialmente en las agencias de gobierno. Si te van a dar un estacionamiento, que también te regalen el transporte colectivo, que te den el pase mensual del tren urbano, te lo entreguen en la mano. Ah, O fíjate, sea, así es que uno cambia la sociedad. las agencias que están en el casco del Viejo San Juan te dan el transporte colectivo. Yo digo que Si tiene que ser trabaja- todas las agencias de Puerto Rico. Si trabajas en la fortaleza, hay unos carritos que te llevan hasta el motor pool o hasta la puntilla. Si trabajas en OGP, hay un carrito también. Si estás en la alcaldía, también. Para ellos, no lo tienen para el resto de los comercios. Siempre pienso que si estos carritos se ampliaran para que lo puedan utilizar residentes y empleados de todos los negocios que hay por el casco, tú facilitas la peatonalización del Viejo San Juan, porque ya tú tienes esta estructura corriendo, ya tú tienes carritos que están llevando a los empleados de la fortaleza al motor pool y a la puntilla. ¿Por qué no pueden llevar a residentes y a otros empleados ya que tienes eso corriendo? Ah, no, es solamente para ellos. Eso es una Y- buena idea de negocio. Digo, Codevisa maneja al momento 3 carritos de No es golf, pero no es suficiente, pero sí funciona, o sea, yo los uso Eh, a menudo, el concepto obviamente, pero funciona. porque donde yo me muevo, pero si vemos que esa muestra, porque es una muestra, funciona, Funciona. pues entonces vamos a ampliarla. ampliarlo, claro. No, y de nuevo, el gobierno metió un montón de dinero en el tren urbano. Y tú sabes, la idea de que no están haciendo todo lo máximo para promover que su plantilla gubernamental utilice el tren, me cuesta, Claro. ¿sabes? Mucho optimismo, pero a la misma vez yo sé que si se activan estas fuentes, o sea, eso es una manera de financiar el tren que la misma gente que ¿Qué pasa? trabaja en el gobierno Bueno, usa hablamos Lo que pasa tren y es ahí en el están. episodio estuvimos con Milton, hablamos del plan de vida urbano y, Sí, que está y excelente. Ditop ha sido bien proactivo Ha apoyando el transformado el esfuerzo. tren. Está brutal. Óyeme, y el episodio estuvo buenísimo. Yo no pude estar, pero lo escuché varias veces porque quería, ¿sabes? Como que... Y lo que sí yo pensaba una Nos y otra hiciste vez... falta de todas maneras. Bueno, a mí me hizo falta estar. Pero lo que quería decir es que Que no nos hiciste. escuchando el... ¿Ah? No te hicimos falta. No, que sí. Ah, ok. que Yo por me supuesto. alegro que estás aquí, Cora, para Gracias. tocar el tema. No, pero a lo que voy con lo del tren, que lo escuché varias veces porque yo pensaba como que, ok, porque yo me quedé con algo del episodio en Scooter, y es como que, ok, yo usaba mucho en un momento en mi vida la transportación pública. Obviamente guagua, porque era lo que había en aquel momento cuando yo, ¿verdad? Antes de yo manejar un carro, que me tardé un montón. Antes Pero de bueno, fugarte de la escuela. bueno, fue facilitadora de esa fuga en su gran mayoría. Pero lo que quiero decir, eso no es lo que vengo a hablar ahora. El punto es, ¿por qué ahora no? Bueno, claro, obviamente por la naturaleza de mi trabajo y por cómo es mi vida, no me sirve. O sea, yo
¿Por qué yo no uso el tren? Porque no me lleva a donde yo tengo que ir. El tren a mí no me sirve de nada. O sea, y entonces yo escuchaba el episodio y decía, pues claro, eso está buenísimo, pero sigue siendo algo como recreativo, como una experiencia, ¿no? Que está chévere, porque cónchale, por algo se empieza. Pero sí que, si lo que queremos es, que es lo que yo quisiera no tener que yo odio usar el carro. Es que no lo Por eso vivo en Viejo San Juan, porque es donde menos lo tengo que usar. Pero no puedo, no me sirve, como está ahora, me sirve muy poco. Y es una chavienda porque lo quiero, pero no me funciona a mí. Y eso que yo vivo en el lugar más caminable, más walkable, más peatonal, Miramar quizás. que menos se depende del Al final carro. del día, lo que se haga para el transporte colectivo ser útil, tiene que ser competitivo con el carro. Claro. Y si tú partes de esa premisa, entonces toma las decisiones, porque mucho se puede decir del tren urbano y el sistema de transporte colectivo de guaguas, porque no podemos olvidarnos que cuando hablamos del tren urbano también estamos incluyendo el La sistema red de guaguas. Claro. Yo puedo usar el transporte colectivo porque yo tengo 4 o 5 rutas de guaguas que pasan cada 15 minutos por mi calle. Entonces tenemos que diseñar sistemas donde haya lo que llaman en ingeniería civil redundancia. Si una guagua me falla, yo sé que tengo otras 3 que me llevan para el mismo lugar. Son tres rutas distintas, pero todas pasan por Minillas y yo trabajo en Minillas. Así que tengo esa flexibilidad y de la misma manera, y eso es competitivo con el auto. Piensa que ahora mismo, como tenemos el sistema de transporte colectivo, básicamente tenemos unos carriles de guagua en Santurce que funcionan y a Torrey que funcionan súper bien, y tenemos el tren. Pero son como 2 sistemas aparte que funcionan. Entonces, cuando se plantearon las rutas de los carriles de guagua en los 80, se plantearon que conectaran toda la región metropolitana. Yo quisiera poder ir en un carril de guagua hasta aquí, hasta el centro urbano de Guaynabo, desde Santurce. Claro. Una ruta más directa. Pero ahora mismo tengo que hacer 3 transferencias. Así es que tú cambias ese dilema que tú tienes. Yo no sé dónde vives, pero básicamente me imagino que tienes que transferir 2 veces. Viejo San Juan. Chévere. Pues sí, que tienes que hacer 2 transferencias Sí. y cada transferencia es incómoda en el sentido del tiempo que tarda del momento que tú te bajas del tren a montarte en otra guagua. Aquí está la mentalidad de que la gente no usaría eso y no se ponen en los zapatos de quien lo necesita. Nosotros, Fernando y yo, estudiamos juntos en Lehigh, en Estados Unidos, en Pensilvania, y yo usaba la guagua que me llevaba de Bethlehem a Filadelfia. Yo no tenía carro. Cool. Tomábamos la de las 5:50, llegábamos a Philly antes de las 8. Sí, me acuerdo. Y aquí ni siquiera hay un sistema de autobuses intermunicipal que te lleve desde San Juan hasta Mayagüez. Exacto. Y Bueno, esa está la ruta- Sultana. Pero que todavía por favor, existe. Oye, yo usé la Sultana, yo tenía un Sí, pero noviecito no, en Mayagüez. tenemos en que aquel acordar que entonces, Papá y- de tiene que Corán, haber- usted está escuchando todo. Pero, Es broma. oye, Cuando un tienes- sistema Pero de es verdad, pero autobús. digo, cuando exacto. tienes carreteras públicas, tienes que tener un buen sistema troncal que haga lo Correcto. mínimo desde el servicio público, sean con concesiones o sean... Claro. Pero ese backbone público va a crear otras empresas privadas, van a crear otras oportunidades porque la gente siempre va a buscar alternativas. Pero si si estás buscando bregar en una red vial pública, tienes que proveer esa alternativa. Lo que iba a decir era que otra perspectiva, pero lo mismo se puede decir en varias ciudades de Estados Unidos, en en Islanda. O sea, ellos tienen un sistema de transporte colectivo que cubre la isla completa. Entonces tú puedes viajar Correcto. desde la capital o desde Spot al otro lado de desde el la isla. aeropuerto donde aterrizas. Yo tomé una guagua a horas tardísimas en la noche, 2 de la mañana, a mi Airbnb que quedaba en los suburbios. O sea, y pues nada, que Islanda se está mercadeando como que ven a Islanda, aunque sea por 48 horas, y la única razón que la gente tal vez está diciendo, oye, yo me voy a arriesgar y me pongo una isla en el medio de la nada, aunque sea muy bonita, porque tienes este sistema ¿sabes? Conecta todo. Que conecta todo y si no consigues el Uber, pues siempre puedes contar con esa opción. Más económico llegar al oeste, eso ayudaría también a esa zona. A mí me encantaría ver a nuestro gobernador Pierluisi, si me escucha, o cualquiera de sus gabinetes, que salga de la fortaleza, camina hasta la puntilla, toma un scooter hasta Covadonga y de Covadonga
arranque en guagua a Minilla, si es que va a ir un día. Que camine hasta la Casa Olímpica y use el gimnasio allí. No tiene que ir en su escolta con 3 guaguas y 5 motoras de policía hasta el Caribe Hilton para hacer ejercicio allí, escoltado y luego regresar. ¿Por qué no puede caminar y insertarse Bueno, en... así fue que supuestamente esa era la historia que se contaba, que García Padilla corría, jogueaba por Puerta de Tierra y que así entonces fue que se hace el proyecto Paso de Puerta de Tierra. Que Bueno, vamos, los invito a que hacemos una bicicletada uno de estos días y les hablamos un poco de los retos y las oportunidades que hay. lo que pasa es que yo creo, a lo que acabas de decir, Yankee, que es precisamente esa percepción del funcionario electo de estar el cacique, el patronazgo que decía monarca. Cristian, el monarca que decía Cristian. Y hay que bajar eso. Exactamente. Es el- Puede entrar en contra del tránsito por una calle No. directamente Em- hasta su portón y paran todo el tráfico. ¿Por qué? ¿Por qué no Para- participa? Exacto. Sé parte del tapón que se crea para que entiendas cómo mejorarlo. Ese día empiezan a cambiar las cosas. Empieza por el cacique. Exacto. Así que Hoy lo entendí. que Fíjate. funcionarios altos usen el tren urbano y se tomen fotos usando el tren urbano. Estaría genial. Ay, Siempre Sí, lo Con hacen. una bicicleta. O una bicicleta. El primer mes del cuatrienio, la ¿Elizabeth qué se llama? La directora de ITOP, Ajá. No, Aileen. 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 En el primer mes se sentó y utilizó la guagua y puso unas fotos en Twitter utilizando el sistema de guagua. Siempre lo hacen al principio, luego se olvidan. Pero hay 167 ciudades en el mundo que tienen aplicaciones donde tú ves dónde está la guagua. Y en Puerto Rico llevamos 4 años anunciando que va a salir la aplicación y no acaba de salir. Y eso es otro lío que no voy a entrar en detalle. Pero mejorar esa experiencia para el usuario Ujú. requiere que haya uso continuo. Y empezaría por ahí. Ver a cada servidor público utilizando la guagua en ese sentido. Yo creo que hay que ser ambicioso. Yo creo que tenemos que utilizar los planes viejos como el plan de las rutas de guaguas en toda la área metropolitana, sacar eso de la gaveta y trabajarlo. Y en esa misma línea habían 4 o 5 extensiones del tren urbano planificadas, aunque en estos momentos no se esté hablando. Ah, tú hiciste una encuesta. Exacto. ¿Quién Ganó Aeropuerto. Aeropuerto y le ganó a segundo Viejo San lugar, Juan. Viejo San Juan. Estaban cerquita. ¿Y cómo- Pero- ¿Cuánta cómo gente fue? votó? Pero la gente básicamente, Ah, ¿verdad? lo que hice, ¿verdad? Es un sondeo, no es una encuesta, no es científico, pero lo que me gustó fue que alineaba esta idea de que la ruta del aeropuerto que pasaría por la Valdoriotti y la ruta de Viejo San Juan que llegaría hasta el Capitolio y el Viejo San Juan, que es como la meca de los puertorriqueños, todos van para festivales y todo. Son los lugares de mayor densidad poblacional en toda la red de rutas propuestas, porque Santurce es el barrio más poblado y de mayor Claro. densidad poblacional de Puerto Rico. Así que esa parte clave del tren urbano, también yo lo llamo el tren suburbano, Exacto. esa es la pieza clave que falta. Ahora, lo que digo es que en Miami se está trabajando el Smart Plan, que nosotros en Plus Serbia estamos en esos proyectos, y ellos dicen, mira, estos son los corredores, pero no podemos quedarnos estancados en si va a ser una guagua o un tren. Vamos a empezar a trabajarlo con los recursos que tenemos, pero el punto es que no dejemos de planificar y no empecemos a planificar cosas que ya están planificadas. Vamos a continuar moviendo la batuta hacia adelante y pues así, obviamente, como dije, hay muchas dimensiones a todo esto. Está la dimensión de vive urbano, está la dimensión de que yo pueda llevarme la bicicleta en el tren, pero al final del Que día, no son el excluyentes. transporte colectivo tiene que llegar a donde la gente quiere ir y donde viven. Eso es la cosa más importante, que en la jerarquía de Maslow me sea conveniente, yo tenga sombra, tú sabes, quede cerca del Sombra. supermercado. Dios Sombra. mío, acaban de picotear los árboles en Covadonga. Me lleve al supermercado, que le pueda Aire llevar comida a mi acondicionado. familia, que tú sabes, al final del trabajo me provea una alternativa segura después de ir a compartir con los coworkers después del trabajo, pues yo tengo una manera segura de llegar a mi casa. Todas esas cosas son importantes y la cosa es que es parte de aquí ya me pongo un poco filosófico, de la realineación del transporte colectivo como
un medio de movilidad a una manera de lograr los objetivos de desarrollo social que estamos buscando. Que la gente no muera en la carretera, que la gente tenga más actividad física diaria, porque tienes que caminar para montarte en el tren. Y tú sabes, que tengan más acceso a servicios de salud. Esas son 3 cositas básicas. David, ¿cuál es la entidad que más mollero tiene ahora mismito para impulsar esto? Si tú pudieras, si el gobernador te diría, te voy a nombrar a ti jefe de alguna agencia, o sea, ¿a dónde tú irías para encaminar esto? ¿Irías a la Junta de Planificación? ¿Irías a Carretera? ¿Irías a la AMA? ¿Estarías, no sé? Yo creo que DTOP podría ser un lugar propicio, pero también he hablado de que es necesario crear otras entidades que se dediquen exclusivamente a trabajar este asunto de los caminos peatonales y ciclistas. Chief of Pienso que Street, hace falta. Como se habló, mencioné lo de Joshua Franklin en Boston, el Chief of Streets. Y estaba Janet Sadiq Khan, Traffic Commissioner de la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, en el municipio de San Juan estaría chévere esa escala, porque puedes trabajar con Santurce. Pero los municipios históricamente en Puerto Rico no ven su rol como gestores de calle. Entonces hay que cambiar eso. Los municipios de Puerto Rico tienen que tener departamentos de transportación que se enfoquen. Ahora mismo tienen obras públicas y mayormente se encargan de asfaltar, bacheo. Exactamente. Pero no se encargan de planificar cómo van a hacer, ¿sabes? ¿Dónde van a ir los cruces peatonales? ¿Dónde van a ir las carriles de bicicleta? En Boston ese puesto se llama el Chief of Por eso, Streets. que y cuando se llama hablamos de- Joshua Franklin Hodge. Cuando hablamos de pintura y de rotulación, que parece que es lo básico, el Estado a veces tiene demasiadas responsabilidades a nivel isla para estar gestionando una calle en Santurce. Y por eso es importante que los municipios tienen muchas vías municipales también. Pero es importante reconocer que los municipios pueden gestionar mejoras en las calles estatales. Eso lo hace el municipio de Cagua, el municipio de Guaynabo, el municipio de Bayamón, donde ellos mismos dicen, yo no voy a esperar que el gobierno estatal venga y mejore las aceras aquí, que siembre árboles para dar sombra, todas esas, que soterre el alumbrado, o sea, la transmisión eléctrica. Así que todas esas son cosas que los municipios pueden participar. Y aquí el hincapié es que aquí lo más importante es que los municipios pueden accesar a estos fondos. Así que al final del día esto es una ecuación de no crear un embudo de personas que pueden gestionar estos fondos. Todas las entidades que pueden participar en la gestión de planificar mejores calles y de implementar mejores calles deberían tener su propio equipo de escribir propuestas y buscar esos fondos e implementarlo. No es solo escribir una propuesta, después tienes que implementar la propuesta. ¿Sabes? Tienes que reportar en qué se gastó y etcétera. Hay todo un proceso. Pero el punto es que sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Que necesitamos un jefe de calle. Yo nomino a David Soto Padín. Yo también. ¿En qué quedó el tren liviano? ¿Te acuerdas? Que eso El lo hablamos. Satur, esa maqueta en el Banco Yo me Popular. acuerdo, eso era espectacular. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Hay que invitar a Jorge Santini a este podcast para hablar de eso. Pero ¿y por qué esa cara, Coral? No, yo no dije nada. No, es que Yo de me fue lejitos, loco. yo de lejos, porque no participé en el proyecto, pero yo observo que luego el tren urbano como que deja de tratar de implementar sus extensiones, entonces los distintos municipios, San Juan, Carolina, Cagua, empiezan como que a trabajar sus propias propuestas individualmente. Entonces la limitación aquí es que los municipios solamente pueden trabajar dentro de sus fronteras. Eso así se hace típicamente, tú puedes hacer consorcio. Pero que pues esa limitación no resuelve lo que hablamos del problema de las transferencias, donde si tú vives en Viejo San Juan y quieres venir a Guaynabo, entonces tienes que hacer una transferencia varias veces. Pero yo creo que sobre ese punto no está mal que los municipios presenten sus corredores, como que sus trenes livianos, etcétera. Pero no es necesariamente la tecnología donde se debe quedar la conversación, aunque sea más brilloso o lo que sea. Tenemos que hablar de dónde queremos servicio. Y después viene la tecnología, qué tipo de tecnología sería más adecuada. Pero lo importante es que la guagua llegue cada 15, 10 minutos. El sistema.
que el sistema funcione. Sí, a veces no, nos perdemos un poco en esas conversaciones, pero te entiendo que uno se queda mirando que hubo tantas buenas ideas. Y en Carolina se proponía un tren liviano hasta Isla Verde, hasta el aeropuerto, desde el pueblo. ¿En qué quedó eso? Tú vives en Puerto Tierra, ¿verdad? Sí. ¿Caminas frecuentemente a la ruta de la guagua y tomas de ahí el autobús? Sí, Yo pienso que eso siempre voy tiene en abandonado. el área. Sí, mano. Yo voy en bicicleta al trabajo, pero todo ciclista es amigo del transporte colectivo porque cuando tengo que llevar la bicicleta al mecánico, pues tengo que usar el transporte colectivo. Y así es que tú me ves reportando en tiempo real. Ok, esto pasó. Me monté en una guagua que estaba anunciando las paradas. Y eso es esencial para la población no vidente, los ciegos. Claro. Y verdaderamente eso es lo mínimo. Eso es como lo que hablamos de la rotulación y la pintura en el pavimento. Que eso Que debería ser un anuncie la given. parada es lo mínimo. Ujú. Y yo me quedé en shock. Era una de las guaguas nuevas, que es Tan como chula. media, son más calladitas, tienen buen sistema de suspensión. Así que no es como la T3 que uno está en una nave voladora pasando por el hoyo negro. Pero básicamente yo veo cuando se hacen mejoras, sí me doy cuenta que esa es la única guagua que anuncia. Ninguna otra ruta lo anuncia. Entonces, pues sería chévere ver más de eso. Tú hablas de que está medio abandonado. Allí las aceras son bastante buenas. ¿A qué altura de Pero- Puerta de Tierra tú estás? Pero ahí es donde hablamos también en la calle Valdés. Creo. Es cerca del Capitolio. Ok. O sea, más cerca Pero de ahí es que donde yo- está el lote que el municipio de San Juan quiere convertir en un estacionamiento posiblemente. Ya. Pero que es el mismo problema que hablábamos de que el gobierno tiene muchos terrenos y no se están trabajando De la forma desarrollos en ellos. ¿Y por qué es importante tener desarrollos a lo largo de la calle del tren? Porque el desarrollo cerca de las rutas que llegan cada 15 minutos es como tú convences a la gente de usar el transporte colectivo. Así que en la ruta que yo tomo, yo veo gente de todo tipo. O sea, gente con maletines, gente que empleados de Walmart, tú sabes, todo. turistas. O sea, pero gente de todos escalones de ingreso usando el transporte colectivo, pero es porque su vivienda está al lado de la calle del tren. Hay que asegurarse, y eso hicimos un artículo sobre eso en Plus Urbia, que es cómo el tren urbano puede ser un motor de desarrollo económico. Hay que asegurarse que esos desarrollos cumplan con lo que se llama desarrollo orientado al transporte, que es que el desarrollo no tenga un estacionamiento superficial dándole la cara a la parada, porque entonces en vez de la puerta del complejo dando a la parada, tienes toda esta área calurosa y con peste de monóxido de carbono dando frente con la parada. Tienes que crear un desarrollo que no le dé la espalda al transporte colectivo. Claro. Y hay una sinnúmero de maneras de hacer eso, que está todo en el artículo, desde incluir espacios públicos en tus desarrollos, que tu desarrollo no sea una verja, iron fence justo en el límite de la acera, que tú entonces te estás limitando. Eso es como que lo clásico, lo que uno... o sea, Por seguridad. Y que las ventanas, que el desarrollo Wilton, mire, aguanta como eso. dije. Vuelve atrás, Wilton. Ese es el artículo. Ahí, aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Que la fachada no sea una pared en blanco. claro. Y entonces después la grafitean. Porque estás creando un canvas para los artistas urbanos. Exacto. En vez de una pared verde o lo que sea. Exacto. Así que aquí, lamentablemente, lo que hemos observado, Vivo Urbano es interesante porque no es desarrollo en las parcelas fuera del tren. Es el desarrollo dentro del tren. La mayoría del desarrollo orientado al transporte que hemos visto ha sido vivienda para estudiantes o ejidas. ¿Qué pasó con la familia puertorriqueña que tiene hijos? Tú sabes, los jóvenes que no se quieren, están que se empezando. quieren regresar a Puerto Rico, que quieren un lugar caminable, que se acaban de casar y están pensando, yo quiero comprar una propiedad donde yo pueda tener hijos en algún futuro. Un 3-bedroom, o dos cuartos o 3 cuartos. ¿Sabes qué pasó con esa población? ¿Por qué no le hemos creado los mecanismos en el mercado para que los desarrollos sean para ellos también? Claro. Y que, pues, obviamente, si tú construyes para ellos, también vas a tener, ahora es muy reconocido en la vivienda pública el tema de los ingresos mixtos. Entonces,
el Departamento de Vivienda Federal da dinero para crear, si tú creas desarrollos para estas familias, también estos pueden incluir unidades asequibles para las personas de bajos ingresos y todo el mundo gana porque la persona que se cría en estos ambientes tiene más escaleras de oportunidad. Sí. ¿Sabes? Tienen más amistades en todo tipo de ingresos y todo el mundo gana. Y de nuevo, es un lamentable que hayan tantas propiedades en desuso, abandonados, lotes baldíos alrededor del tren urbano y de las rutas de guagua. Y se deberían trabajar. Totalmente. Y fíjate, eso que tú dices también es una manera, todo el mundo gana. Y es una manera de aportar seguridad a la comunidad. Porque Totalmente. no tienes una ciudad que es toda de blanquitos o toda de riquitos o toda, o sea, es una ciudad muy, muy heterogénea. Tienes una comunidad estudiantil, tienes una comunidad de envejecientes, tienes una comunidad de young professionals, tienes una comunidad de familias jóvenes, entonces está todo el mundo integrado y eso es lo que crea la fibra de la comunidad y es lo que la hace segura. Eso es, Correcto. Sí, es donde la gente vive. claro. Oye, por allí por Puerto Rico, ¿has ido a Celeste? No, tengo que ir, todo el mundo me lo dice. Y que al lado de Celeste hay una barra de rock. La barra de rock no la conozco, No pero la conozco. conozco Se llama el templo el o algo chef así. de Celeste. Pues tengo Fue el que que ir. ayudó a montar el menú en la estación en Fajardo. La estación, ¿eso tiene que ver con el tren? No sabemos. No, la estación era una estación de gasolinera y es un tremendo restaurante en Fajardo que estuvo allí ahora en Semana Santa, exquisito. Y el chef que ayudó a crear ese menú ahora tiene este restaurante en Puerto Tierra que se llama Celeste. Y me han dicho que es Pero, buenísimo. no sé, No he ido, pero no se quiero ir. crean, hay restaurantes a lo largo de toda la ruta Borinquen que hacen alusión al tren y es como bien, bien interesante. Qué chulo. Pero me quedé pensando también, tú preguntabas como que, ¿qué vamos a hacer con los cascos urbanos? En uno de los, Ajá. hace 4 episodios tal vez. Y mano, hay que aumentar la oferta de vivienda. Y digo, yo les hice unos quote tweets. Lo Ahí. vi. Sí, lo Estaban vi. Y buenos. Giancarlo, tenemos que estar pendientes el proceso de planificación para la Valdoriotti. Que no se ha anunciado nada, pero vamos a estar pendientes. Bueno, lo que porque escuché es que esa propuesta de 1 millón y pico, es para planificar. sí, pero lo que escuché de nuevo es que es para planificar un cruce peatonal. Pero no es uno. No es uno. Es estrategias para mejorar la conexión entre el norte y el sur. Correcto, y pero no sé dentro si va de- con eso implosionarla y soterrarla. Por Sí, eso es sí. que hay que participar. Pero- Porque dentro de el menú de recomendaciones podemos llevar nuestras ideas. Y se pueden incluir. Un pajarito me hizo llegar algo que no puedo compartir visualmente, pero mira, aquí hay como que se ha trabajado unos conceptos de diseño. Esto es Minillas, el museo. Eso es mini, correcto, y soterrando qué chulo. por encima de la Valdoriotti, Brutal. haciendo Brutal. este tipo de parque. Eso sería... Sería Eso- bello. ¿sabes qué? Eso ¿Quién hizo sea- eso? ¿No viste eso? Esa, Ah. esa idea se habló bajo uno de los gobiernos anteriores. No sé si fue Aníbal o Sila. Pues Aníbal, Que era esa idea visionario, de- me sorprendí cuando me lo dijeron. No puedo creerlo, pero Ay, sí. Cristo, amado. Bueno, tenemos que terminar. David, ¿una última pensamiento que quieras compartir? Como dije, acabamos de terminar nuestro primer estudio de Ruta Borinquen. Vayan a la página web a bajar el reporte. Y vamos a estar- Rutaborinquen.org. rutaborinquen.org. Estamos en todas las redes sociales. Hay un montón de rutas aquí. Humedal Los Machos en Ceiba, en Manatí, la Reserva Natural, Hacienda La Esperanza, Paseo Lineal de Ponce, Rincón, Vega Baja, Cabo Rojo, Yauco. Hay rutas aquí para explorar con la familia. Los invito a que chequen la página rutaborinquen.org. Excelente. Gracias por la invitación. Gracias, David. Llévatelo, Wilton. Sí.